Recuerden, a los cuales el Evangelio no ha llegado. No a la iglesia que está ya perseverando, a los que judíos y gentiles que el Evangelio no le ha llegado. Esta condición de perdición la describe como muerte. Muerte en el sentido de no poseer la vida que Dios ofrece por los méritos y por la presencia del Espíritu Santo en quien le recibe como Salvador. Siguiendo el estilo de escribir Pablo, la condición de los efesios y del mismo apóstol era una de muerte. ¿Por qué? Porque estábamos todos muertos en delitos y pecados. Y que Dios, por la obra que hizo a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, fuimos salvos. Por gracia somos salvos. Él nos dio vida cuando andábamos perdidos en delitos y pecados. Esto es un estado activo, vivo ahora. Siendo llevados por la corriente de este mundo. Recuerden que hubo un momento en que usted salía de su casa y no sabía cuándo regresaba. ¿Por qué? Porque las corrientes del mundo lo llevaban para aquí y para allá. Donde le invitaba el amigo, allá usted iba. Pero vemos claramente que ahora nos ciñe el Señor Jesucristo. Los primeros 3 versículos son una descripción patética, pero a la vez realista, de lo que es no conocer la gracia redentora de Dios. El versículo 4 se inicia un cambio radical al mencionar la palabra injerencia de Dios en el devenir histórico, no solamente de los efesios y judíos ya salvos, sino también en toda la raza humana. Vamos al versículo número 1, hermano. Aleluya. Manaya. Amén. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Claramente, pues, entendemos aquí, ¿verdad? Que nosotros un día anduvimos así en el mundo. Muertos. En vida, caminando, ¿verdad? Pero muertos en nuestro interior porque no conocíamos de Dios. Aleluya. Pero un día Él vino a nosotros, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Nos da a entender de que ahora estamos vivos porque amamos a un Dios verdadero, a un Dios justo, a un Dios de amor y a un Dios de paz, a un Dios de misericordia, ¿verdad? Dice que este tema de la muerte espiritual se remonta desde el jardín de Edén, cuando Dios advirtió a Adán de las consecuencias de la desobediencia. Así Dios nos advierte a nosotros, ¿verdad? Cuando somos desobedientes, ¿a dónde es que nosotros vamos a llegar a parar, ¿verdad? Dice Pablo en su carta a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23, por gloria de Dios se entiende la vida divina que le fue dada al hombre. Cuando Dios lo hizo a su imagen y semejanza, esta gloria, esta vida divina, este esplendor de Dios, lo perdieron Eva y Adán por su desobediencia, ¿verdad? Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que valorizar, ¿verdad? Que es un resplandor que Dios ha puesto en nosotros y que tenemos que, ¿verdad? Tener cuidado, ¿verdad? De no volver a cometer el error de regresar de donde Dios ya nos rescató. Amén. Correcto. Amén. Como vemos arriba, se indicó arriba, esta muerte espiritual por causa del pecado la trata radicalmente. Cuando dice radicalmente, en serio, en serio. Pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nosotros y llevaban frutos para muerte. Romanos 7:15. Razón tiene él en escribir y decir que estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos al 2, hermano Esther.
en el 2 dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ver si le puedo traer mis pensamientos acá un poco. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nos considerábamos cristianos, ¿verdad que sí? Íbamos a la iglesia también y decíamos rosario y hacíamos muchísimas cosas porque creíamos que estábamos de parte de Dios. Nunca se nos explicó que a la presencia de Dios estábamos muertos, que la desobediencia y en la forma que nosotros nos criaron y nos enseñaron era en una mediación de vida y de engaño. Creíamos que existía Dios, pero no lo conocíamos, no teníamos nada de Él. Y nos gloriábamos y nos satisfacíamos haciendo pecado. Por lo tanto, el que está muerto es el que se goza en el pecado, no el que está vivo, porque el que está vivo vive bajo la misericordia de Dios y tuvo que ser resucitado y enterrado primero para que nosotros pudiésemos sentir la presencia de Dios. Cuando se habla de que nosotros estábamos muertos, existíamos, teníamos una existencia, pero una existencia a la cual hoy mismo nosotros tenemos que darnos cuenta, nos damos cuenta, nos da pena, ¿verdad? Que aún gente sabiendo esto prefiere el pecado antes de alejarse del pecado para ser favorecido de Dios, pero no deja de creer en Dios, pero saca provecho, como le dije al principio, saca provecho del pecado para su propio bienestar o para su propia existencia, pero se aparta más de Dios y se somete a la muerte segunda, que es la que Dios nos dice que nosotros, que el que no resucite la primera, morirá 2 veces. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de que no volvamos, una vez que Dios nos dio vida, no volvamos a pecar y no busquemos excusas de que lo hacemos porque hay necesidad, de que lo hacemos porque Dios no nos oye o que no se agrada. No, nosotros tenemos que tomar una decisión. Dios tomó la suya y fue llegar hasta la cruz y la llegó a la cruz con trabajo y problemas y insultos, pero llevó a cabo el plan que Él hizo. Ahora me toca a mí como humano recibirlo y dejar el mundo que a Dios no le agrada. No, gloria a Dios, aleluya. Sí, dígame, hermano. Hermano, tengo una pregunta. ¿Qué diferencia es en aceptar a Cristo a convertirse? ¿Qué diferencia hay en aceptar a Cristo Y convertirse. y convertirse? Bueno, el único ejemplo que te tengo es que en Hechos, creo que 13, dice que Pablo predicando y hablándole a unas mujeres mientras ellas lavaban, dice que Dios abrió el corazón de ellas y recibió. O sea, podríamos decir, y puedo decir, que cuando hay arrepentimiento, ahora, es que ustedes me meten en una pregunta que me pongo feo. ¿Qué pasa, hermano? El arrepentimiento del cual habla Pablo en el capítulo 2 de los Hechos está hablando que ellos habían crucificado al dador de la vida. Y si leemos la línea de pensamiento hasta el versículo 38 y 39, ya Pablo los tenía tan agobiados que ustedes son culpables, que ustedes mataron, que esto, que lo otro, que ellos dijeron: varones Galileos, ¿qué quiere que hagamos? Y Pablo se aprovechó y dijo: perdón, Pedro, arrepiéntanse, bautícese de sus pecados. Por otro lado, nosotros, ni usted, ni yo, matamos al Señor.
nosotros venimos, como digo yo de vez en cuando, con la corriente del tiempo. Nosotros venimos de lo que el pecado que cometió Adán y Eva y en el Calvario. Y que de ahí en adelante la raza humana heredó el pecado original. Ese es el que tiene usted, tenía usted y tenía yo. Pero arrepentimiento cuando Dios abre el corazón de uno, cuando le despierta la conciencia de la vida que lleva, no te conviene, uno se arrepiente, uno cambia. Hay un cambio, ¿cómo se llama? Un U-turn de 160 grados. Y usted cambia de dirección. En cierta ocasión, yo no era ningún santo, hermano. Esta me dijo, si tú no cambias, tú vas a parar en el hospital, en el cementerio o en la cárcel. Eso trabajó en mí. Yo tenía 3 hijas ya. Y Dios tocó mi corazón y abrió mi corazón y me dio a entender que la vida que llevaba no le era. Por eso es que digo cada rato, y lo repito, que lo poquito que yo aprendí en los caminos del Señor mientras tenía mis hijas, y lo poquito que yo pude enseñarle a ellas, de lo poquito que yo sabía, con ese poquito que ellas aprendieron, yo ruego al Señor por ellas que trate con ellas, con ese poquito que ellas, del conocimiento que tuvieron ellas, o que recibieron ellas. Porque, vuelvo y repito, hermano, todos venimos del lodazal del pecado. Tenemos un bagaje atrás que, ¿cómo se llama? Que no vale la pena ni mencionarlo. Y nosotros heredamos eso de Adán y Eva. Ustedes pueden ver, hermano, 1400 años más tarde, después que Dios creó a Adán y Eva, ya usted ve la familia de Jacob, cómo se comportaba esa familia. Y eso era en el tiempo patriarcal. Aún con el Señor Jesucristo, morir en la cruz del Calvario, evangelistas, predicadores, maestros de escuela bíblica, pastores, ministros, enseñando la palabra, usted puede ver la cantidad mínima de feligreses que acuden a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque muchos están convencidos, pero no están convertidos. Dios no ha tratado con ellos. Y muchos creen que porque dan ofrenda, dan diezmo, esto que lo otro, y corren la guagua de la iglesia y esto que lo otro, con eso le creen que van para el cielo. Perdonen mi sinceridad, pero es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Dígame. ¿Sabes por qué traje esto yo? Porque escuché un hombre hablando sobre un testimonio que llevaba mucho tiempo de haber aceptado a Cristo, pero nunca se había convertido. Por eso le hago la pregunta, ¿qué diferencia hay entre aceptar a Cristo y convertirse a Cristo? Porque dije, había aceptado a Cristo, pero mi vida seguía igual. Hasta que el Señor se reveló en mi vida, entonces yo pude conocer el plan verdadero de Dios. Entonces entré en conversión, me convertí en verdaderamente en lo que Dios quería para mí. Porque muchos dicen, el día que yo me convertí. Por eso yo decía, del aceptar a convertirse hay mucha diferencia. Y hay un lapso de tiempo. Porque muchos aceptamos a Cristo, pero seguimos con las mismas cosas. Pero cuando uno ya empieza a convertirse a Cristo, porque yo lo digo por experiencia propia, porque tengo mucho tiempo, pero yo digo, hasta ahora el Señor está empezando a trabajar. Hasta ahora el Señor me está diciendo, o empieza a convertirme. Yo empiezo a convertir mi vida a Cristo. Gloria a Dios. Y por eso es que Pablo insiste en conocimiento, revelación y sabiduría. Yes. Porque cuando usted tiene esos 3 dones, esas 3 habilidades para discernir, para diferenciar
una cosa con la otra, hermano, usted crece. Porque Sí, usted señor. busca, usted escudriña la palabra para que nadie lo engañe. No sé si le contesté, hermano. Vamos al otro, mi santa, ¿cuál fue? Pastor, yo no le digo todavía a ninguno hoy, es que estaba por acá atrás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dígame algo. ¿Está clarito? Bueno, está bonita esa palabra. Ahora somos y tenemos todavía que ponernos mejor. No, exacto. No. Bien, buena observación. Sí, antes éramos, ahora somos otra cosa, pero Tenemos que ponernos mejor. ponernos mejor. Al buen entendedor. ¿Entiendes? Un día vamos a hablar de los peros de Dios. Pero, Y de lo que, como dice lo que trajo el hermano José, que lo es aceptar a Cristo y que convertirse. Eso está bonito. convertirse. ¡Ay, santo! Aceptar cuando Dios abre el corazón a uno, le convertirse. redarguye la conciencia. Y convertirse a hacer lo que hacía Jesús. ¡Ay, santo! Que eso a veces cuando el hombre José trae eso, a él se siente esa inquietud, esa cosa, que hemos aceptado a Cristo, pero no nos hemos convertido a él todavía. ¡Ay, santo! Que lo ha experimentado. Siguen Ok, haciendo vamos. las mismas cosas de antes. Ya eso no es convertido. ¡Oh, gloria a Dios! Convertir ¡Aleluya! es un cambio. Recuerden eso, tiene que ser un cambio. Ya yo no soy el de antes, soy diferente. Segunda de Corintios 5:17. Amén. Dígame, hermana. Interior. Sí, por eso es que cuando pasan aquí al frente, se oran, quieres aceptar al Señor, pues lo aceptaron, lo repitieron las palabras, pero salen de este lugar, vuelven a seguir haciendo lo mismo. Necesitamos un cambio y el cambio comienza, hay que orar, hay que arrodillarse, hay que ayunar, hay que congregarnos, hay que pues cambiar la manera de vivir, de hablar, de caminar, hasta de caminar, hermano, porque la palabra habla de todos esos detalles, de caminar, de hablar, de expresarnos, de pensar, hay que cambiar. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Con ¿Y eso sabes lo lo que dijo es eso? todo. Amén. O sea que la personalidad de Dios, de Cristo, se deposita en nosotros para que Sí, Señor. seamos aceptos y aceptables ante de Dios. Como Amén. único. Bueno, Sí, vamos al otro, hermana María. María. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. ¿Quiere decir algo, mi santa? Amén. Sí. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, pero ya habéis sido santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, en el Espíritu Santo de Dios. Estos peros usted los encontrará en 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. El apóstol utiliza el texto original 3 veces, un pero. Ese pero es como el otro lado de la moneda. Andábamos perdidos en delitos y pecados, pero ahora estamos en Cristo. Antes buscábamos los deseos de la carne, los deseos del mundo, ahora buscamos los deseos espirituales. Primero servíamos al Dios de este mundo, ahora servimos al Dios de la gloria a través de la persona del Señor Jesucristo. Esto lo hace el apóstol para describir el cambio que sucedió cuando los corintios fueron lavados y santificados, justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo de Dios.